Buenos días a todos, gracias por sumarse a una nueva clase del curso de operador de PC. Les agradezco que se hayan podido sumar. La clase anterior, como ustedes sabrán, justo nos tocó el 1 de mayo, así que no pudimos tener la clase sincrónica virtual. No sé si hay alguna duda por ahí para preguntar sobre el tema anterior, que era la segunda clase de Word, y estábamos viendo lo que correspondía a las imágenes, al encabezado y al pie de páginas. No sé si había alguna consulta y más o menos lo pudieron completar. Quedaron las grabaciones viejitas, porque esas grabaciones en su momento las hice en el 2020, cuando arrancamos con los cursos virtuales, entonces son videos más cortitos. Después, a medida que fuimos agarrándole la mano, decidimos hacer una clase virtual todas las semanas, también para para estar un poco más cerca, para mostrar cada tema, ¿no es cierto? Así que no sé si hubo algún problema, si lo pudieron resolver. Yo quizás el viernes o el lunes pueda corregir la tarea esa, así que todavía tienen tiempo. Acá en el chat María dice, una pregunta, los certificados que se extravió, ¿cómo se recuperan? Los certificados, ¿vos habías hecho un curso anterior, María? Si hiciste un curso anterior y por ahí te dimos el certificado y por alguna razón lo perdiste, bueno, te podés comunicar y vemos a ver si te podemos generar uno nuevo. Ahora ya cambió un poco el diseño, por ahí te lo generamos con el diseño que tiene en este momento, ¿sí? No con el diseño viejo, sino con el diseño que tenemos ahora. Es cuestión de que nos escribas y bueno, vemos a ver cuál curso fue el que vos hiciste y a ver si lo podemos generar de nuevo. Bueno, ahí Jessica dice que lo pudo hacer bien. Bueno, Florencia todavía no terminó. Bárbaro. Bien, acá María le dice, puse en el encabezado lo que tenía. Y saluda a Laura Niño. Saluda, buenos días. Bueno, ahí está, digamos, el tema anterior. Si tengo, digamos, una carpeta, o sea, yo cuando terminan, lo que hago es lo siguiente. Van terminando el curso, yo reviso que tengan las tareas y los foros en el 80%. Eso quiere decir que de los 16 temas, al menos tengan 13 temas completos, la tarea y lo que es el foro. El 80% exigimos porque después no tomamos examen, nada de eso. Sí vamos evaluando cada vez que ustedes nos van subiendo la tarea. Bueno, cuando yo compruebo que la persona tiene el 80%, genero un certificado y eso lo subo a una carpeta. Es probable que esté en la carpeta, ahora que me estoy acordando. Capaz que lo tenga en la carpeta, María. Por eso escribime y por ahí te lo puedo mandar, sí, digamos. Subo una carpeta, lo tenemos en la nube y ahí, por lo menos eso lo vengo haciendo hace 3 años más o menos, desde la pandemia. Entonces ahí sí está el certificado. Hay gente que por ahí hace el curso, arranca y a mitad deja y bueno, por eso ahí tengo que comprobar. Porque ha pasado por ahí alguno que me pidió el certificado y después cuando me fijo en realidad no terminó el curso. Y, y bueno, a algunos le he dado la posibilidad de completar tareas dentro de las posibilidades, ¿sí? Que tengan en cuenta que yo tengo otros cursos y que después de este cuatrimestre arranca otro cuatrimestre a partir de agosto con otros cursos, con un montón de trabajo y por ahí eh, a veces no se puede, digamos, darle como esa posibilidad de que una vez que terminó el curso, después de 2 o 3 meses, que vuelva a hacer la tarea. Porque, bueno, las aulas también se van reutilizando para optimizar la plataforma y bueno, es todo un tema. No habría un trabajo final, Jessica, sino es la sumatoria de las tareas de cada semana, ¿sí? Eso más que nada. Así que en ese sentido traten, si por ahí les falta algo, vayan completándolo.
así no se quedan en el camino. Ya tengan en cuenta que hoy vamos a ver el tema 8, es decir, sería la clase número 8, que es la mitad del curso. Parece mentira, pero ya llegamos a la mitad del curso y todavía nos resta ver lo que es Excel y PowerPoint. O sea que avanzamos un montón, ¿sí? Nos restan, digamos, 8 clases más, pero cuando nos demos cuenta ya vamos a estar avanzando y va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido traten ustedes de ir al día, porque después lo último se complica querer hacer todo junto. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy. Cualquier cosa pregunten, yo voy leyendo. Hoy vamos a ver el tema número 8. Tema número 8 está por acá. Esperen un poquito que estoy olvidando de compartir la pantalla. Si no, no van a ver nada. Vamos a compartir la pantalla primero. Vamos a compartir toda la pantalla. Voy a trabajar con Word. Bueno, vamos a ver el tema de la clase de hoy que tiene que ver con las tablas. Tablas en Word. Este tema está abriendo hoy, 8 del 5, hasta la semana que viene, que sería el 15 del 5. Entonces nos vamos a meter acá en tablas de Word. Y acá hay una pequeña reseña teórica, muy cortita, simplemente un poco para ilustrarnos que las tablas tienen una cierta estructura, ¿sí? Y que se utilizan muchísimo. Cuando hablamos de tabla vamos a hablar de columnas y de filas, ¿sí? Por ejemplo, lo vertical es una columna y lo horizontal es una fila. Y bueno, es una herramienta muy útil para organizar información. De hecho, yo tengo, como les contaba hace ratito, una planilla de Excel donde tengo cada uno de ustedes, los que están haciendo el curso, y después arriba tengo, por ejemplo, tema así en la fila, en una de las filas tengo así en horizontal, tema 1, tema 2, foro 2, y así hasta completar. Yo voy marcando ahí, por ejemplo, en color verde si la persona vino a la clase sincrónica. Vieron que yo después les pido el presente, escriban en el chat. Bueno, ustedes escriben una presente, esa celda, ese cuadradito está marcado en verde. Y a medida que yo voy corrigiendo, le pongo un OK de que la tarea está hecha. Entonces ahí eso me sirve para contar después al final quienes completaron el 80% de las tareas y los foros y quienes no llegaron a ese número, ¿sí? Entonces ahí después se van generando los certificados en PDF, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo organizar, digamos, información. A mí me sirve para mi trabajo de capacitador, porque evidentemente no me voy a acordar de memoria quién hizo cada cosa. Si no, tengo que revisar uno por uno cada perfil y bueno, es un trabajo inclusive más tedioso. Bien, a ver acá en el chat. Me saluda Silvia. Bueno, la tabla está formada por columnas y filas y el cruce va a quedar determinado un rectángulo o un cuadrado que sería la celda. En esas celdas van a ir los datos, ¿sí? Las celdas serían rectángulos donde se escriben los datos, como bien dice acá. Después tiene líneas que son los bordes, que eso también es opcional, que eso también se puede de alguna manera personalizar, cambiar el color, el grosor, ¿sí? Podemos crear una tabla en blanco y luego cargar los datos, o podemos tomar texto y convertirlo en una tabla. También tenemos estilos y formas de tablas que las podemos utilizar, ¿sí? Si por ahí no nos gusta mucho el diseño y no sabemos combinar colores, bueno, podemos utilizar esta herramienta que es muy útil. Bien. Bueno, más abajo tenemos un videito cortito de cómo trabajar con tablas, que ahora luego lo vamos a ver muy rápidamente. Este está siempre, como estos videos quedaron ahí en la plataforma de la época de pandemia, donde trataba de hacer un video corto, conciso, ¿no es cierto? Para que no se aburran. Pero como les decía, luego, ha pasado el tiempo, también vimos la posibilidad de hacer la clase sincrónica para tener un encuentro y que no se pierda ese vínculo
entre los que estamos haciendo el curso. Entonces ahí le sumamos la clase sincrónica que yo elegí grabarla, porque esto de grabarlo también, cada capacitador es libre de elegirlo, ¿no? Luego subir la grabación, así ustedes tienen todos los recursos, si ustedes no pudieron venir a la clase, o si quieren repasar, si vieron la clase pero les gustaría volver a ver todo lo que hicimos, bueno, quedará la grabación. Y estos son los videos cortitos que están ahí como para explicar. Entonces, vamos a arrancar con las tablas, para eso me voy a abrir Word. Yo en mi caso aprieto acá el botón de Windows y busco Word. ¿Sí? Muchos de ustedes quizás lo tienen en el escritorio, bueno, por ahí pueden ir hasta el escritorio y lo abren. Ya lo vamos a abrir. En esta computadora yo tengo la versión 2019, pero si ustedes tienen otra versión anterior, 2010, 2013, 2016, perfectamente pueden hacer esto de las tablas. Incluso con la versión online. ¿Sí? Vamos a abrir acá el documento en blanco. Aparece nuestra hoja. Y después vamos a ver que acá arriba tenemos el menú insertar. Hacemos un clic. Los que estuvieron viendo los videos de la clase anterior, seguramente recuerden que acá tenemos la opción para imágenes, para insertar imágenes, que ahí tenemos dos opciones. Una imagen que esté descargada, por eso me dice en este caso este dispositivo, o imágenes en línea. Eso era, digamos, la clase anterior. Pero en la clase de hoy vamos a trabajar con tabla. Entonces nos vamos a venir acá y acá tenemos las tablitas para poder trabajar. ¿Sí? Aguárdame un segundito, creo que hay alguien acá. Eh, bueno, escuché una alerta, pensé que estaba alguien en sala de espera. Bueno, acá en la tabla, donde está el cursor, es donde aparecería la tabla. Yo en este momento no tengo nada, la hoja está en blanco, así que va a aparecer acá, en esta primera línea. Para eso me voy al menú tabla. Si el menú tabla se puede acceder con el mouse y si no, combinando teclas, podemos apretar la tecla Alt, la tecla B larga y luego B larga A para desplegar las opciones. Sí, acá hay una pequeña aclaración. A ver, bueno, en realidad se podría. No sé cómo lo va a leer el lector. Eso sí, disculpen los compañeros que tienen el NVDA, pero les cuento. Cuando ustedes despliegan la tabla, aparecen visualmente unos cuadraditos que simulan ser celdas. En realidad simula ser una tabla, pero ¿qué es lo que pasa? Esta es una herramienta muy visual, aunque si ustedes se mueven apretando la tecla Shift, ahí van a ir marcando y les va a dar una tabla. Por ejemplo, yo podría marcar 3 columnas y 3 filas. ¿Sí? Si es una tabla chiquita, podríamos tranquilamente insertar esta tabla de 3 columnas por 3 filas. La cantidad de celdas sería 9, que sale de multiplicar las columnas por las filas. ¿Sí? Esto es una herramienta más visual, pero habría que ver con el NVDA cómo se lee. Se puede hacer con el mouse y si no, prueben, les va a aparecer tabla y creo que con Shift y las flechitas se van moviendo y capaz que le lee tabla de 3×3, que sería lo que vamos a insertar acá. Bueno, una vez que está insertada, hacemos un clic, bueno, y ahí queda nuestra tabla. Visualmente aparece la estructura dividida en columnas y en filas y determinados los rectángulos que serían las celdas. En las celdas van a ir los datos. ¿Sí? Y el cursor me quedó en la primera celda. Entonces yo, por ejemplo, si acá quisiera tener un listado con los nombres, apellidos y, y edad, digamos, de un grupo de compañeros, de alumnos, compañeros de trabajo, de lo que sea, entonces acá podría escribir, por ejemplo, nombre en la primera celda, tal cual ya venimos haciendo, ahí se ingresa el dato. Si quiero pasar a la celda al lado, me puedo mover con las flechas de navegación, a la derecha, izquierda. Puedo hacer un clic también, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner, por ejemplo, apellido. Me muevo a la última columna y le vamos a poner edad. ¿Sí?
Bueno, ahí tenemos esta primera fila con nombre, apellido y edad. Esas serían las columnas y debajo podría cargar datos, podría completar datos. No lo voy a completar ahora, pero les quería comentar que todo lo que aprendimos de formato, por ejemplo, el color de la fuente, el tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, y lo que son las alineaciones, izquierda, derecha, centro, justificado, se pueden aplicar en las tablas. Lo que yo puedo hacer es seleccionar la primera fila, se puede seleccionar con el mouse, ubicándose a la izquierda, en la imagen izquierda, haciendo un clic, y con el teclado, si ustedes se colocan en la celda, apretan Shift y la flechita y va seleccionando, va pintando el encabezado. Luego me puedo pasar a la ficha inicio, porque fíjense en acá una cosita. Se habilita cada vez que tenemos una tabla, una nueva ficha que se llama herramientas de tabla y que tiene diseño de tabla a disposición. Estos nombres pueden cambiar en las distintas versiones de Word. Se los aclaro por las dudas. Bien, luego me voy a insertar, perdón, me voy a inicio, a la ficha inicio, y ahí, por ejemplo, puedo trabajar con fuente. Si quiero cambiarle la fuente, la puedo seleccionar. También el método abreviado sería Control Shift más F, si tienen el lector de pantalla. Y ahí elijo una fuente. Elijo una que está por acá, que se llama Brush Script MT. Le elegí al azar, ¿no es cierto? Después puedo también alinear al centro. El método abreviado sería Control más T. Y le puedo cambiar el color, ¿sí? Para ir a la herramienta color, bueno, ahí quizás vamos a utilizar AL o la D y la O, digamos, que están usando la NVDA, y ahí ustedes pueden moverse. Hay que ver si el NVDA lee de los colores, pero bueno, acá que se le va a poner un color rojo, por ponerlo. Y si quieren el fondo, acá hay un tarrito de pintura en párrafo, que en este caso también podemos acceder con la tecla Alt, la O y la M y la O. Y ahí eligen, esto nos va a dar un color de fondo. A ver, ¿con qué colorcito podemos contrastar? Este podría ser. Ahí le puse letras rojas y un fondo de color medio azul, ¿no es cierto? Bien. Bueno, fíjense que estoy trabajando, le puedo dar eh, este formato. Si yo quiero seleccionar todo, acá a la izquierda hay una cruz de manera visual, y si no, bueno, con Shift me voy moviendo, voy pintando y trato de seleccionar toda la tabla. Eh, Acá ustedes también tienen, bueno, en las herramientas de tabla, los estilos del borde y los bordes. Y acá puedo elegir una línea un poco más gruesa, voy a elegir una línea naranja, y acá la voy a aplicar a los bordes, acá le voy a dar un poquito más de tamaño, también está eso para abrir. Eso con Alt se accede con la letra Q. Ah, perdón. No, esta me parece que no tiene. Ah, perdón. Ah, sí, sí, sí. Alt J, P, y luego para los bordes, la E, y ahí poder manejarse. No sé qué le da el NVDA, pero ahí entran y despliegan el menú y con las flechitas van buscando alguna línea. ¿Sí? Bueno, y para poner todo el borde, podemos apretar RB, y ahí hay una opción que dice bordes externos, que sería la X, y ahí le hice un pequeño
una pequeña personalización. El borde externo está de color naranja y es visualmente más grueso que los bordes internos, que son líneas negras. ¿Sí? Bueno, ahí uno le podría dar el toque que uno quiera, ¿no es cierto? Eso ya dependerá de cada uno. Bien. Creo que acá, sí, acá vamos a admitir una compañera que se suma. Bien. Bueno, hasta ahí más o menos lo de la tabla. A ver, díganme si les parece medio complicado. Lo que lee el lector por lo que sé son filas y columnas, colores y forma de los bordes no lee. Bueno, bárbaro. Bueno, al menos ubicarte con las filas y las columnas y después. No es necesario, obviamente, esto les muestra que es opcional darle un color, sino uno lo deja con el color que tiene. Bien, y después, ahí abajo, podemos seguir escribiendo. Fíjense que yo ya me salí de la tabla, y ahí escribo, por ejemplo, Centro de Formación Silsa, dos puntos. ¿Sí? Puedo escribir un texto y quizás acá quisiera insertar otra tabla. Otra cosa importante es que la tabla esta que inserté, digamos, como de manera visual, también tiene un límite. Si lo miramos de nuevo, en insertar tabla, podría insertar tabla o sea, hasta el tamaño de 10 columnas por 8 filas, de 10 por 8. O sea, más de eso no puedo. O sea, tiene un límite, pero si yo quiero una tabla más grande, abajo ahí está la opción de insertar tabla, donde me va a aparecer un menú para especificar la cantidad de columnas y de filas. ¿Sí? Con eso podemos ir o sea, combinando tecla, al B larga A y la I latina, ¿no es cierto? Ahí se abre un menú que nos va a decir insertar tabla, tamaño de la tabla, número de columnas y número de filas. Después del autoajuste, generalmente eso yo no lo cambio, ancho de columna fijo, porque las columnas, a medida que uno va ingresando el dato, bueno, eh, también se podrían autoajustar. Ahí tenemos la opción. Pero en este caso la voy a dejar con la columna fija. Lo que sí va a ser un pequeño cambio, acá vamos a poner número de columnas 2 y el número de filas le vamos a poner, vamos a insertar 3 y le damos a aceptar. Bueno, vamos a insertar esta tablita que puede ser más grande. Esta cuando necesito una tabla grande, vamos a suponer que tengo 30 alumnos y bueno, capaz que en cada fila puedo poner nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, lo que sea. Y voy a necesitar capaz que 5 columnas, pero 30 filas para cargar a cada uno de mis alumnos. ¿Sí? O sea, es una tabla más grande. Por eso esta herramienta es más fácil de trabajar. Yo ahora voy a hacer una pequeña carga. Por ejemplo, pongo Pedro, que tiene 30 años. Juan, que tiene 22. Diana, que tiene 27, por ejemplo. Bueno, esta es una pequeña tablita. Y quizás yo cuando la diseñé me doy cuenta que me faltaría agregarle el encabezado. O sea, la primera fila debería ir en la columna donde tengo los nombres, nombre, y en lo que tengo los números, que sería la edad. Entonces yo puedo seguir editando. Para eso tengo que seleccionar la primera fila y allá me voy a herramientas de tabla. Para eso aprieto Alt, después aprieto lo que sería la J y la L, y luego hay una opción para insertar arriba, acá visualmente, que combinando teclas sería la P y la N. Fíjense en acá que ahora aparece una nueva fila que está vacía, entonces ahí yo puedo escribir, por ejemplo, nombre en la primera celda y en la que está al lado poder escribir la edad. Y ahí me quedan los encabezados.
Y si después quiero, por ejemplo, seguir trabajando, podría agregar otra fila más. Hago lo mismo, selecciono la primera. Y les recuerdo, para agregar una fila, hay que apretar Alt, hay que apretar JL y luego la P y la N. También se puede insertar una fila debajo, se puede insertar una columna a la izquierda o a la derecha. Y ahí tenemos todas las herramientas. Bueno, y en esta fila voy a escribir, por ejemplo, listado de mis compañeros. Un poquito de acá voy a cambiar el tecladín. Ahí está. Porque originalmente tengo el teclado en inglés que no tiene la I. Compañeros. Bueno, otra cosa que se puede hacer seleccionando, ¿cierto? Esta primera fila, hay una herramienta que se llama combinar celdas, que la tenemos en herramienta de tabla a disposición. Si yo elijo esta herramienta, esta celda, esta fila que está compuesta de dos celdas se va a unificar y me va a quedar una sola celda y el texto lo va a centrar. Puedo hacer clic acá y si no, con el teclado, Alt, JL, CO. Ahí me queda combinado. Bueno, no me lo centró, pero acá tengo las herramientas de centrado. Tengo 9 posibilidades porque las columnas las puedo agrandar. Entonces, por ejemplo, para centrar tengo centrado arriba, alinear arriba en el centro, alinear verticalmente y alinear abajo en el centro. Yo voy a elegir la del medio, alinear verticalmente. ¿Sí? Eso también se puede hacer con Alt, JL, B corta y el 1. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, ahí lo tengo ya armado. Fíjense que la primera fila en este caso me quedó combinada. Me quedó de otra manera distinta, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahora es darle un formato que ya viene armado, digamos, con Word. Para eso puedo seleccionar toda la tabla, la puedo pintar, o bien puedo hacer clic acá en esta crucecita, que eso se hace más que nada visualmente, ¿no es cierto? Porque vemos acá con el mouse, ¿no es cierto? Bueno, y me voy a ir a diseño de tabla. Diseño de tabla. Para ir hasta ahí, con las teclas Alt, JT, y después para desplegar los diseños, la S. Ahí aparecen un montón de diseños, entonces uno ahí se puede mover con las flechitas. No sé qué es lo que leerá el NVDA, pero bueno. Hay distintos diseños, algunos arrancan con color celeste, rosado. Lo bueno es que ya me puede aplicar un diseño y yo no tengo que trabajar mucho. Por ejemplo, este que está acá, elegí uno al azar que tiene colores celeste. Tiene 3 colores celestes que se van combinando. El encabezado un color celeste más oscuro con letras blancas y después tiene, por ejemplo, la primera columna letras blancas, la columna de las letras negras. Ya ahí le dio un diseño que yo no lo trabajé, pero de manera rápida lo pude hacer. ¿Sí? Fíjense que es fácil, es crear las tablas, cargar los datos, y si yo no soy muy ducho para combinar colores, fuentes y demás, puedo elegir estos diseños que ya vienen en Word, ¿no es cierto? Bien, preguntas hasta acá. Bueno, ahí Silvina se pudo conectar. Andrés dice, en mi caso me resulta bastante sencillo, nada más que me tengo que acordar el tema de la práctica. Sí, 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 por supuesto. Lleva siempre, eh, tiene que tomarse el tiempo para hacer la práctica, así ustedes van aprendiendo, porque ahora lo van viendo, pero después es cuestión de dedicarle el tiempo e ir completando las tareas que después ahora les comento qué es lo que tienen que hacer. Bien, bueno, voy a volver acá a la tablita. Hay una herramienta que es muy interesante. Fíjense, acá yo cargué 3 personas, pero lo que pasa a veces en la práctica es que uno va cargando más personas. Entonces, por ejemplo, si después de Diana
quiero cargar otra más, me puedo ubicar al final de la fila de Diana, que sería al final de la edad de Diana, que es número 27. Y hay una tecla que se llama Tab, que apretando esa tecla puedo insertar una nueva fila y cargar, no sé, otra compañera. María, por ejemplo, que tiene 33. Ahí le voy a poner acento María. Bueno, y así puedo seguir cargando. Y cuando me doy cuenta, quizás se me ocurre que estaría bueno que estén ordenados alfabéticamente. De hecho, yo las planillas con los participantes de cada curso los tengo ordenados alfabéticamente por apellido porque me resulta más fácil ubicarlos. Acá tengo solamente los nombres, pero podría seleccionar desde Pedro, selecciono la edad de Pedro y hasta abajo hasta completar las 4 personas. O sea, tengo Pedro 30, Juan 22, Dayana 27 y María 33. Y si me voy acá a la tabla, a lo que es disposición, ahí tengo una herramienta que se llama ordenar. Para ir hasta esta herramienta tenemos que apretar Alt. Siempre, obviamente, primero seleccionar estas filas que quiero ordenar. Aprieto Alt, JL, y luego la herramienta está un poquito más complicada para llegar. Ahí me puso la cedilla que no sé si la tengo acá en el teclado. A ver, voy a cambiar el teclado. Esta me la complicó mi teclado de inglés. A ver si es esta la cedilla. No, esta no es. Bueno. Ahí con la cedilla es una C que tiene como una colita abajo. Tendrían que buscarla. Es una letra que no la usamos en español. Pero bueno, otra sería navegarlo con el Tab. Pero ahí tienen la herramienta de ordenar, se llama. Sí, o sea, no utilizar esto de Alt, o al menos llegar ahí y luego con el Tab, ven que ahí yo voy apretando y voy a llegar a un punto en que me va a llegar a la herramienta. Ordenar. Bueno, cuando aprieto ordenar, fíjense que se abre una ventana y lo primero que me dice ordenar por Pedro. En este caso hay que abrir ahí, desplegar, con el Tab seguramente llegan ahí y despliegan, y elegir columna 1. Columna 1 porque va a ordenar por apellidos. Después tengo la opción de ordenar ascendente, de la A a la Z, o descendente. Que eso ya está por defecto ascendente, así que lo voy a aceptar. Y ahí me ordenó en la tabla. Fíjense que Pedro estaba primero y ahora quedó último y Dayana se ubicó primera, después Juan, María y Pedro. ¿Sí? Imagínense si tengo 30, 40 nombres, esta herramienta lo hace en segundos y no lo tengo que hacer de manera manual porque me va a llevar obviamente tiempo. ¿Sí? Bien, preguntas. A ver. Luis dice, una duda. Las tablas ya prediseñadas nos permiten hacer como máximo una tabla de 10 y 8 columnas. Claro, sí. Cuando te aparece como cuadraditos, Luis. Entonces ese es el límite. A vos te conviene insertar tabla, si es una tabla más grande, y ahí le das, o si no te lo lee el NVDA, directamente vas a insertar tabla. Y ahí te puedes especificar las columnas y las filas. Las columnas podés agregarlas. Simplemente tenés que ubicarte, por ejemplo acá, y para agregar una columna tenés que ir Alt, tenés que ir a JT, perdón, vamos de nuevo. Tenés que ir Alt, en vez de JT es JL, y ahí tenés la opción para insertar, tenés dos. Si querés insertar a la izquierda es la U, y si querés insertar a la derecha es la Q y la M. ¿Sí? Si no, como te decía, vos si llegás hasta ahí, apretás Tab y te va a leer, te va a ir leyendo las herramientas. Es cuestión de tener más paciencia. Te va a ir leyendo, por ejemplo, antes de llegar a insertar a la izquierda, te va a leer capaz de eliminar, insertar arriba, insertar abajo, insertar a la izquierda, insertar a la derecha. También se puede navegar con Tab o con Shift Tab para ir hacia atrás, ¿no es cierto? Como uno lo hace con y te va leyendo
cada herramienta que te va apareciendo. Bien. Ah, perdón, acá había una compañera. Bueno. Lo último que les voy a enseñar acá es a insertar una, una tabla, pero de manera visual. Esto sí no se va a hacer con el NVDA. Es otra opción que tenemos, pero es cuando uno quiere hacer una tabla muy específica y jugar un poco con el tema del diseño. ¿Sí? Vamos a silenciar acá. Bueno, para eso nos vamos a insertar, vamos a tabla, y acá tenemos dibujar tabla. Lo que va a hacer dibujar tabla me va a mostrar un pincelito, y ese pincelito yo puedo primero dibujar un rectángulo, y luego ahí voy a tirar, digamos, distintas. Fíjense que acá me quedó con el formato, que esto en diseño de tabla, se puede cambiar. Acá le voy a cambiar un poquito, esa más o menos la línea, y le voy a cambiar el color. Esta sería la línea tradicional. ¿Ven? Ahí, fíjense que a medida que yo voy tirando, se puede hacer, inclusive se puede hacer cosas así en diagonal. A ver, no me salió ahí. Ahí está. ¿Ven? Ahí está el pincelito. Esta es una tabla un poco rara, ¿no es cierto? Porque ahí dibujé, tendría, digamos, como 4 columnas, 3 filas, pero a la vez algunas están subdivididas. Es algo más visual en este sentido, ahí ya no voy a poder hacerlo quizás con el NVDA. Y aparte el pincelito del lapicito tengo un borrador que yo puedo también eliminar. Por ejemplo, acá elimino esto y esto y esto que está acá. Es una herramienta más visual. Cuando uno quiere una tabla, por ahí, no una tabla tradicional, digamos. Esta es la herramienta que se puede utilizar, que es la de dibujar tabla. ¿Sí? En insertar tabla, debajo de insertar tabla, ahí tenemos esa herramienta. ¿Sí? Bien, bueno, esto un poco sería las herramientas de tabla. Fíjense que primero podemos hacerlo de manera visual, después a través del menú, especificando las columnas y las filas. Y después tengo posibilidades de insertar una nueva fila arriba o abajo, una columna a la izquierda o a la derecha, cargar los datos, darle formato, en fin. La verdad que es una herramienta muy útil. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, consultas? Bueno, les muestro acá, debajo de los videitos, ustedes lo que tienen que hacer es armar una pequeña tabla. Una tabla como aparece en la imagen. Esta tabla tiene 2 columnas por 12 filas. En la primera fila pusimos lista de supermercado y está combinado con la herramienta combinar celdas. O sea, es una sola celda. Y después en la columna 1, debajo, en la fila 2, pusimos artículos, en la primera celda y en la segunda precio. Y después ustedes cada uno tiene que completar esta tabla con determinados artículos que uno puede encontrar en un supermercado. ¿Sí? No sé si ustedes van a hacer las compras al supermercado, pero ahí tendrían que completar con los determinados productos, por ejemplo, yerba, el precio, cada uno sabrá en su lugar donde vive, y si no pueden preguntar, y si no pueden consultar en internet, si ustedes no son los encargados de hacer las compras. Azúcar, el precio, y bueno, una lista, serían 10 artículos. Y esto después le pueden dar formato, fuente, párrafo, bordes, sombreados, todo lo que fuimos aprendiendo. Ese sería el trabajo, lo van a hacer en un archivo de Word, una vez que terminan lo guardan, le dan un nombre y
lo suben como tarea acá con el botón agregar. ¿Sí? Bien. Ahí dice que está atento a lo que explica. Buenísimo, buenísimo, Laura. Bien, esa sería la tarea, ¿sí? Obviamente hasta la semana que viene, hasta el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Les va a quedar la grabación. Yo probablemente antes de las 5 la esté subiendo y les va a quedar por acá debajo del foro del tema 8. Y hablando de foros, en el tema 8, la idea es poder compartir lo que aprendimos acá en las tablas, en esta clase de Word, que es una herramienta muy útil para un montón de cosas. ¿Usaste alguna vez tablas? ¿Para qué tipo de cosas usarías tablas? ¿Te resultó fácil o difícil aprender a insertarlas? Para participar, apretan responder y ahí cada uno va poniendo la experiencia de trabajar con tablas y luego enviar al foro. ¿Sí? Eso sería por hoy. No sé si hay alguna consulta. ¿Cómo se pone el signo pesos? Muy bien. Bueno, Mariela, depende de cada teclado. Lo normal es que el signo pesos esté en el teclado que es alfanumérico, donde vos tenés las letras. Viste que empieza con a la izquierda, si vos te concentras, empieza la Q, la W, la E y la R. Acá, yo tengo una notebook en este momento, el teclado, mejor dicho, el signo peso está arriba de lo que es la E y la R, en el número 4. Está el número 4 y el signo peso. Para eso tenés que apretar, como dice ahí, la Shift o mayúscula, y el 4, y ahí te va a salir el peso. ¿Mm? Bueno, ahí Silvina también dice, sí, 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 la grabación después la podés ver. Igual tenés videitos cortitos. Tenés estos videitos, Silvina, acá también. Vamos a poner cancelar. Acá, estos videitos son cortitos, concisos, pero también te pueden ayudar a completar la tarea. Porque primero se habla de insertar tabla y después ya ahí vamos viendo un ejemplo. Julio, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Llegué tarde y la clase anterior no estuve porque pensé que no había clase. No había clase la clase anterior. Ah, ¿no hubo clase? No, claro, fue el día, el 1 de Pero mayo. sí dejaste tarea. Sí, dejé, digamos, habilitado acá. Ah, Fíjense que, perfecto. Te hago una consulta con respecto a esa tarea, bien, que me quedó dudas. La verdad que sos muy claro en todo lo que explicás, es muy fácil hacerlo. Pero me quedó la duda de algo. Cuando yo a medida que iba trabajando en la página de Word, iba guardando. Cuando fui al encabezado, lo podía visualizar, pero después, cuando cerraba esa cruz que decía cerrar encabezado y pie de página, ya no lo veía más, el encabezado. ¿Eso por qué es? ¿Tenía que editar nuevamente para poder, digamos, actualizar esa información? ¿Cómo es? A mí me parece que no me quedó bien esa tarea. eh, mira, es natural que suceda eso, porque el encabezado de pie de página es una sección distinta donde vos escribís. Entonces normalmente capaz que se puso un color grisecito, más como, así como muy suavecito, y ya no lo visualizabas. Vos cuando estás en el encabezado, si tenés texto, el texto se pone como gris, porque estás trabajando en el encabezado, pero cuando lo Sí, cerrás, el texto se pone con el color, digamos, natural, por así decirlo, y el sí, otro se pone con un colorcito gris. Pero es simplemente porque están en secciones distintas. Eso va a pasar, así que no te preocupes. Cuando vos estás en el texto escribiendo, el encabezado te va a quedar quizás menos visible y con un colorcito gris. Pero es porque son secciones distintas, no se juntan. sí, pero cuando yo quise mirarlo, era como que no me había tomado ese encabezado. Cuando quise mirar para chequear lo que te estaba mandando, es como no podía visualizarlo, así que mandé la tarea, no sé, creo que está media. Bueno, bueno, me fijo, me fijo. Por ahí capaz puede pasar a veces que no se alcanza a ver. A veces pasa si vos estás trabajando con la versión online, viste, puede ser que no se vea bien, pero cuando Ah, vos lo descargas, lo envías, ahí sí
te va a ver. A nosotros no, nos ha pasado porque también estamos una vez trabajando con otra compañera para adaptar un apunte y también había que ponerle encabezado el, como el logo de Silsa y yo lo insertaba y después cuando trabajaba decía, no se insertó, pero cuando lo descargué lo abrí con el Word, digamos, con el Ajá, que utiliza localmente, ahí estaban perfectos. Lo único que en el online, por una cuestión de que se ejecuta en el navegador, no se veía. Sí, pero es perfecto. cuestión de verlo. Ahora lo veo, cuando lo corrija lo veo y cualquier cosa te aviso. Bueno, y otra cosa, hoy, perdóname que llegué tarde, pero justo tenía una kinesiología, así que vine a las corridas para, aunque sea, agarrar el final de la clase. Bueno, bárbaro, bueno, te agradezco el esfuerzo. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, no sé si hay otra consultita, otra pregunta. Acá Laura dice que le viene bárbaro para poner la lista de cosas que vendan. Genial, buenísimo, Laura. Buenísimo que eso lo puedan aplicar a lo que ustedes hacen, a su trabajo, a su emprendimiento. Buenísimo. Esa es la idea, que las herramientas les sirvan y que ustedes las puedan, digamos, utilizar en lo que sea. Trabajo, emprendimiento, estudio. Muy bien. Si no hay consultas, ahí pueden poner el nombre y el apellido. Ah, para alinear los precios tenés que seleccionarlos y luego tenés la herramienta de alineación. Por ejemplo, acá si quisiera alinear la edad, podría seleccionarla. También acá en disposición tenés para alinear. Lo único que no tenés para justificar, pero sí tenés izquierda, derecha y centrado. Y si no, te vas directamente a inicio y ahí podés aplicar, por ejemplo, yo lo puedo poner a la derecha, al centro o a la izquierda. ¿Sí? Eso, digamos, en la celda serían las tres posiciones. No tiene justificado, al menos este. Muy bien, gente, van poniendo su nombre, apellido, genial, bárbaro. Buenísimo. Bueno, no se olviden de poner el nombre y apellido, que eso me sirve para la asistencia. Y nos estaremos viendo la clase que viene. El miércoles que viene, si no me equivoco, es 15, miércoles 15. Muy Bueno, bien, nos estamos viendo. gracias. Gracias a ustedes por sumarse. Hasta la próxima. Hasta la próxima.